¿Cómo están? Un placer para estar con ustedes hoy. Soy la doctora Gladys Velasco de Maldonado, speaker de Plural para Latinoamérica. Un placer para mí estar con ustedes y comenzar este día dándole algunas tendencias de las técnicas que vamos a hablar con unas nuevas tendencias científicas, con una evidencia clásica de qué es la ciencia basada en evidencia. Comenzando hoy, primero quiero agradecer a Plurial Academy, ¿verdad? Donde, bueno, estoy muy feliz de participar, siempre es para mí un placer hacerlo, la verdad, tengo todas las mejores intenciones del mundo de trabajar haciendo siempre evidencia científica. A mi casa en Chile, Estética y Ortopedia, gracias por el apoyo que han dado desde todo punto de vista, seguimos muy en cuenta para todos los eventos que queramos hacer juntos, la verdad es que siempre hay una buena disposición. Bueno, vamos a comenzar hoy hablando de un sistema algorítmico para armonizar rostros. Fíjense que estamos hablando de dos conceptos muy interesantes. Un sistema donde vamos a tratar elementos básicos y la armonización de rostros. Pero siempre es bueno hacer una pequeña introducción de todo lo que son las terminologías básicas para que las manejemos con mucha más fluidez. Antes de comenzar a presentarme, yo soy la doctora Gladys Velasco de Maldonado, odontóloga estomatóloga. Tengo un postdoctorado en ciencias médicas, soy PhD en ciencias médicas. Tengo una maestría en química de materiales y biotecnología de materiales. Tengo especialidad en estética labial y una especialidad en regeneración de tejidos humanos. En mi vida pasé algún tiempo estudiando, la verdad. Pero también soy miembro de varias sociedades científicas y maestra de algunas otras. Soy miembro y maestra de sociedades venezolanas, como la Venezolana de Armonización, la Científica Colombiana de Presentación Orofacial, la Sociedad Interna de Medicina Estética me hace favor de ser parte de su staff de maestros, y de la Asociación de Médicos Estéticos de La Paz, así como de la Asociación de Médicos Estéticos de El Salvador. Soy miembro honorario, cosa que le agradezco enormemente a todos por hacerme el honor. Además, soy entrenadora científica internacional de la Academia Plurial, lo que me da el honor de estar hoy con ustedes acá y de poder presentarles parte del trabajo científico que hacemos en conjunto, la Academia Plurial y nosotros acá desde nuestros institutos universitarios. Vamos a comenzar hoy hablando un poco acerca de una terminología inicial. Cuando comienza alguna conferencia, sé la sapiencia de todo el público, de hecho es a decirles que sé que son personas muy preparadas, sin embargo un poco para entender, dime. Disculpe que la interrumpa, pero me pidieron desde la organización si podría hablar un poquito más lento, porque el audio del sistema se tiende a cortar. A perder, muy bien. Sí, a perder. Sí, súper, Bien, gracias. sí. Ok, gracias. Vamos a conversar un poco acerca de algoritmos, estigmas y proceso de envejecimiento. Conversar sobre algoritmos es entender en qué se basa la palabra algoritmo como tal y saber que es un conjunto de elementos que es capaz de aparecer y desaparecer de manera ordenada, secuencial, para decirlo de alguna forma. Cuando hablamos de estigmas, hablamos de aquella secuencia de signos y síntomas clínicos que aparecen en una cara o en un sistema de algoritmos que son verdaderamente inconfundibles. Y por eso los llamamos estigmas, que decimos, es un estigma clásico de envejecimiento, la aparición del surco mesogeniano, por ejemplo. Y el hablar de envejecimiento nos lleva a hablar de una serie de elementos que en conjunto producen un cambio importante en todas las estructuras y concomitantes que están formando parte del sistema facial combinado. Muy bien. Ahora, para continuar, vamos a definir un poco cierta terminología básica. Como nosotros vamos a hablar de un sistema de algoritmos dentro de para formar armonización facial, primero comencemos definiendo qué es un sistema. Un sistema se define como un modo ordenado de elementos que se encuentran interrelacionados entre sí, uno dándole apoyo al otro. Y esto es lo más importante que yo quiero que en esta conferencia se haga, el hecho de
el apoyo que un elemento le puede dar a otro para lograr el objetivo final. Cuando hablamos de algoritmos, hablamos de el conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallarle solución a un problema específico. Pero este problema viene de forma secuencial. No puede aparecer, no puede comenzar una persona o el operador solucionando la parte final del problema si no ha solucionado su inicio. Entonces no tendríamos un efecto como el que queremos, lo que tendríamos es una solución parcial. Y por último, hablaríamos de armonía, que es lo que nosotros definimos desde el punto de vista diagnóstico como equilibrio, proporción y correspondencia apropiada de todas las cosas que forman el conjunto facial y que a la vez forman un sistema correlacionado que permite el funcionamiento armónico de una cara. Pero, ¿qué debemos nosotros conocer para armonizar un rostro? Porque hay muchísimos factores que nos llevan a pensar muchas cosas. ¿Qué es lo que nosotros realmente debemos conocer para armonizar? Lo primero es el diagnóstico. Parece algo fácil hablar de diagnóstico. Yo siempre he pensado desde mi punto de vista, ¿verdad? Desde mi humilde punto de vista, que lo más importante para poder realizar un tratamiento de armonización facial es el diagnóstico, porque es la única manera de entender, ¿verdad? O sabe qué es lo que está ocurriendo realmente y no improvisar. Segundo, un análisis planar facial. Nosotros por naturaleza tenemos en nuestro rostro muchos puntos antropométricos, variables y puntos anatómicos naturales que están definidos radiográficamente, anatómicamente y virtualmente y que nos permiten establecer la exactitud de lo que significa un plano. Es decir, yo tengo un plano cuando tengo un punto de inicio y un punto final que me permite hacer una recta. Tercero, ubicación de las zonas de sustentación natural. Parece fácil decir, conozco muy bien dónde puedo sustentar mi rostro. El tema es, ¿en base a qué lo vas a sustentar? Porque nosotros tenemos una sustentación natural dada no solamente por los ligamentos de retención, y tenemos que sacar de la cabeza el chip de pensar que son solo los ligamentos de retención los que nos pueden brindar cierta constitución facial. Debemos recordar también todo el tema de la estructuración ósea característica que nos permite a nosotros establecer muchos patrones interdependientes para saber dónde vamos a trabajar. Cuarto, descripción estratigráfica y análisis morfofuncional. Hemos hablado muchísimo de la condición estratigráfica facial, pero es que no tenemos todas las capas igual en toda la cara. Lamentablemente, ¿verdad? Para nosotros que somos los operadores, hay muchas áreas de la cara que cambian estratigráficamente. Zonas donde tenemos 5 o 6 capas y zonas donde tenemos solamente 3 capas. Entonces tenemos que conocer muy bien en qué área vamos a trabajar y bajo qué condición. Y por último, la selección del material. ¿Qué vamos a utilizar? Un ácido hialurónico o un sistema de hialurónicos, donde yo tengo una respuesta interconectada de los productos, donde las propiedades sean concomitantes y donde la respuesta que yo vaya a obtener sea una respuesta mucho más satisfactoria en tiempo y en reconocer los cambios que se ofrecen para el paciente y para nosotros mismos como operadores. Pero cuando vamos a hacer nuestro diagnóstico, ¿qué es lo que nosotros tomamos en cuenta? El diagnóstico, ¿verdad?, se define como un procedimiento ordenado y sistemático. Fíjense que venimos utilizando las palabras que definimos inicialmente en nuestra conferencia, que nos permite conocer y establecer de manera clara y absoluta una circunstancia específica para dar datos concretos. Siempre hemos pensado, los que trabajamos en esta área,
que la estructuración del rostro o la armonización facial no es más que una secuencia matemática y geométrica que si la entendemos la podemos tratar con mucho éxito. Pero debemos definir bajo qué condiciones vamos a diagnosticar nuestro paciente, porque no todas las veces nuestro paciente viene a la consulta por un proceso de envejecimiento. Muchas veces pueden ir buscando soluciones performance, que es pensar, quiero cambiar mis labios, quiero mejorar mi mentón. Puede venir por problemas funcionales que tenga en su rostro, donde nosotros podemos trabajar también y hacer efectos de miomodulación, por ejemplo, y puede venir por un proceso de envejecimiento que generalmente es la mayor causa de consulta. Hemos publicado un artículo que ya sale muy pronto en el Journal Cutaneous Anesthetic Surgery, donde hemos hecho un análisis muy importante de cómo realizar un diagnóstico adecuado. Le invitamos muy pronto a leerlo, Dios mío. Entonces, hablando de envejecimiento, tenemos muchas teorías para establecer los procesos de envejecimiento y ya sabemos claramente qué es lo que ocurre. Obvio, si estás trabajando en un proceso o en una estructura que está sufriendo de este proceso, debemos conocer qué es lo que pasa. Y lo que ya entendemos nosotros funcionalmente y celularmente es que hay un proceso natural de senescencia o deterioro gradual de la función del individuo y entender que esa senescencia debe ocurrir, que es natural que pase, pero que nosotros la vamos a controlar o la vamos a modular, la llamamos mejor porque el control es mucho más complicado. Entonces, todos los procesos de envejecimiento facial tienen una solución y una explicación a eventos descriptivos típicos, es decir, tienen una secuencia de orden de aparición que nos permiten ver señales o marcas que aparecen de forma espontánea y que nos dan puntos específicos de cambio que son causadas por senescencias celulares de todas las estructuras estratigráficas que conocemos, y ese cambio gradual del organismo conduce a un riesgo creciente de vulnerabilidad y cambios que no son nada agradables en nuestras estructuras. Ahora, esos cambios o ese envejecimiento facial produce cambios a nivel estructural, no solamente a nivel de las estructuras más superficiales, como la piel, los tejidos grasos, los panículos, que ahora están tan importantemente tratados. Es decir, estamos hablando de panículos adiposos que forman parte importante de la estructura facial y explican excelentemente el proceso de envejecimiento en cuanto a la aparición de pliegues y de surcos que no son de gran agrado para el paciente. Pero también tenemos que tomar en cuenta la estructura ósea. Es que estamos en presencia de una estructura ósea que no solamente está envejeciendo, está recambiando el sistema. Y hemos olvidado en parte lo que le ocurre al hueso, porque muy bien conocemos los síntomas clásicos del tejido óseo: apertura orbitaria, apertura piriforme, profundización del espacio maxilar profundo, profundización de la fosa cigomática, protrusión mandibular, disminución de dimensión vertical y alteración de relación céntrica en el condilio. Es decir, estamos hablando de una serie de factores óseos que alteran la estructura facial, pero a veces solamente pensamos que podemos conseguir sustentación a partir de los ligamentos de retención, y no siempre es esa la respuesta que tenemos a los cambios que ocurren y a los procedimientos que debemos hacer. El planteamiento sería estereolitográfico. Cuando hablamos así, estamos hablando de referirnos a la distribución ósea. Se presenta una disminución importante de varias zonas óseas, pero debiéramos tratar esas zonas óseas que cambian. Es una pregunta que nos debiésemos hacer, puesto que siempre vamos pensando y decimos, hay una deficiencia a nivel del espacio piriforme, probablemente sea importante que yo trate la zona piriforme. Hemos pensado entonces qué ocurre con el hueso que soporta todo lo que nosotros vamos a colocar allí. Entonces, tenemos que pensar un poco en qué es lo que vamos a proponer como tratamiento efectivo y longevo en el tiempo, y qué nos permite a nosotros establecer el protocolo
de colocación de productos y cómo colocarlos en función del tiempo. Eso es importante saberlo para poder establecer patrones muy buenos de tratamiento. Vamos a hablar un poquito nada más del análisis planar de la cara. Nosotros tenemos planos no solamente horizontales, ¿verdad?, sino verticales. Y ha llamado enormemente la atención que esos planos verticales casualmente tienen una muy real inferencia con algunas estructuras óseas que en la cara presentan estabilidad y fuerza para mantener la estructura en su sitio. Partiendo de eso, tenemos nuestra primera columna que está dada por la relación o el espacio intercantal, llamada columna central facial. Seguidamente tenemos la columna lateral, que está dada por tres cavidades importantes: la cavidad orbitaria, el espacio profundo maxilar, cavidad bucal, y nuestra tercera columna o columna distal, donde tenemos la rama de mandíbula, estructura muy importante, y tenemos la articulación temporomandibular junto con el hueso oral. Eso en esa área de esas tres estructuras en sentido vertical. Si las vemos y las extendemos a lateralidad, observamos aproximadamente en la misma distancia una con otra, motivo que nos permite establecer cómo el hueso ha perdido longitud en sentido vertical y horizontal cuando las medimos entre ellas, y nos permite establecer dónde están los puntos de sustentación ósea más importantes que tiene la cara. Seguidamente entramos a los planos en sentido horizontal. Hay, según Farkas y Farkas, más de 4.000 planos establecidos a nivel facial a partir de puntos reales que tenemos en la cara. Pero lo que nosotros más estudiamos y lo que nos sirven más como un análisis funcional para establecer dónde están las estructuras, porque siempre debemos recordar cuál es la función o cuál es la justificación por la cual usted debe hacer un análisis planar. La justificación es muy sencilla. La justificación es la ubicación exacta de los sitios anatómicos funcionales que nos permiten establecer dónde están las partes, dónde están las estructuras que nos dan sustentación natural y dónde están las estructuras con las que nos podemos complicar, porque es muy difícil decir aquí al lado de la nasal. Siempre tenemos patrones para establecer dónde están esas estructuras y cómo podemos verlas. Entonces tenemos nuestro plano frontal, nuestro plano pupilar superior, pupilar inferior, nuestro plano nasal, plano labial superior, labial inferior y el plano mandibular, entre otros que pudiéramos ver a lo largo de la conferencia. También los observamos cuando colocamos a nuestros pacientes en 3/4, cuando los vemos de perfil, así como los vemos acá. Solamente es proyectar esos planos para el perfil y hacerlos en el mismo sentido que los venimos manejando. Ahora, cuando hablamos de la técnica algorítmica aplicada, nos referimos a una técnica en la que vamos a tratar diferentes planos estratigráficos y diferentes planos morfométricos, pero en la que nuestro objetivo fundamental es entender dónde están los mayores planos de sustentación ósea que nos dan a nosotros la fijación de tejidos y la fijación facial natural que el paciente puede experimentar. Cuando nosotros enfrentamos nuestros planos horizontales con nuestros planos verticales, aparece lo que se conoce como eje de coordenadas. Los ejes de coordenadas no son nuevos. Los ejes de coordenadas fueron definidos por el doctor René Descartes en los años de 1800 y nos permiten establecer dónde las líneas se cruzan, existen los mayores puntos de fuerza. Cabe destacar, perfecto, tendríamos muchos puntos de fuerza y si lo vemos aquí, en zonas bastante arriesgadas, ¿de acuerdo? Pero si vamos a las zonas más hacia la zona de la columna lateral, observaríamos puntos de fuerza que tienen una irrelevancia anatómica,
con la ubicación natural de los ligamentos de retención, cosa que se ha estudiado bastante. Sabemos que nuestro canto externo y nuestra línea mandibular, al cruzarse con los planos que vienen en sentido horizontal, nos consigue fácilmente la ubicación de los ligamentos de retención en un sentido lógico de aparición. Pero mi pregunta sería, y yo me la haría siempre, ¿son siempre estos puntos los puntos de mayor sujeción natural? Y mi pregunta sería, ¿siempre conseguimos resultados tratando los ligamentos de retención? Vamos a continuar hablando un poco más. Cuando nosotros buscamos nuestros puntos de sustentación y vemos, ¿verdad?, que tienen una relación directa con algunos ligamentos, no todo el tiempo, pero también tienen una relación directa con algunas zonas de la cara que son, digamos, zonas importantes, pero desde el punto de vista óseo. Y hacemos nuestro análisis y empezamos a observar que en el cruce de algunas líneas y colocando nosotros unos puntos cero específicos, vemos y observamos que tenemos una correlación importante entre los planos horizontales y verticales y que esa correlación nos hace ver puntos reales que han sido tratados por expertos a nivel mundial, pero que algunos coinciden con esos expertos y otros nos dan otros puntos. Es así como hacemos una correlación, ¿verdad?, con la parte radiográfica y nos damos cuenta en una radiografía frontal que al hacer la misma distribución que hemos hecho a nivel facial morfométrico, conseguimos que esos puntos de sustentación tienen que ver directamente con estructuras óseas que los cirujanos maxilofaciales han tomado para, o naturalmente tienen mucha referencia importante porque los cirujanos se las han tomado como puntos de referencia natural, es decir, donde el hueso, el de la cara presenta la mejor sustentación. Y al ver y al observar, también nos podemos dar cuenta que esos puntos que tienen honda relación con el área de la parte ósea nos da a nosotros la zona de mayor formación de vectores de elevación a partir de los puntos cero que conocemos. Eso es lo que nos ha hecho pensar y ver que se ha avanzado mucho más allá de llenar las arrugas, como se decía antes. Ahora estamos apuntando a sitios faciales específicos de fuerzas inversas. Pero debemos recordar también la estratigrafía geométrica facial. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos eso? Nos referimos al momento de entender dónde estamos en las fascias y dónde estamos en los planos. No hablamos de las dos cosas al mismo tiempo. Es el estudio facial por capas, para saber en qué lugar vamos a colocar nuestros materiales y cuál es la función que estos van a generar en la restitución de los tejidos. Vamos a recordar un poquito más y decimos, cuando hablamos de una fascia, hablamos de un sistema de tejido conectivo que envuelve los órganos no solamente de la cara, del cuerpo en general, desde músculos, tendones, células, y es una red que cubre y conecta todas las partes de nuestro organismo. En nuestra faz tenemos 6 fascias. La primera definida como galea aponeurótica, que está en la parte posterior. La segunda, la fascia temporal superficial. El sistema musculoaporótico superficial. La fascia platismal, la fascia temporal profunda y la fascia pseudomaceterina reportada en nuestra literatura. Cabe destacar algo importante. También tenemos que saber a qué profundidad, además de la ubicación de las fascias, vamos a trabajar, entendiendo que estratigráficamente la profundización del hueso varía. Y no solamente estratigráficamente, planarmente varía. No es lo mismo ubicar hueso en la zona 2, ubicarlo en la zona 3 y ubicarlo en la zona 1, o en el plano frontal, o en el plano nasal, o en el plano bicomisural. Eso dependerá del conocimiento anatómico que se tenga. Obviamente, nosotros sabemos que en el momento de hacer este tipo de procedimientos, tenemos un conocimiento muy importante de todo lo que tiene que ver con las zonas anatómicas. En base a eso, nosotros tenemos diferentes planos que debemos saber que existen. La zona temporal,
en la zona cigomática, en el espacio de risto o espacio maxilar profundo, en la fosa piriforme y a nivel de la mandíbula, cuántos planos nosotros vamos a traspasar para llegar directamente a la zona del hueso, que es realmente la que nos interesa para esta técnica, comenzando con un sistema algorítmico profundo. Es importante entonces ahora entender, luego que ya hemos paseado rápidamente por el tema anatómico, en qué consiste el sistema plurial. Si ya conocemos en base a qué vamos a trabajar, ahora vamos a ver qué materiales vamos o podemos utilizar. Plurial presenta 3 tipos de ácidos hialurónicos, ¿verdad? Hemos dicho que son un sistema. ¿Por qué un sistema? Porque hemos pensado, según nuestra experiencia clínica y los estudios científicos que le hemos realizado, que los 3 ácidos hialurónicos funcionan mejor usándolos juntos, obviamente, a diferentes planos estratigráficos, obviamente en diferentes planos faciales y obviamente en diferentes circunstancias y con técnicas específicas. Ahí hablamos de 3 ácidos hialurónicos que varían en función a la reología, es decir, varían en función a la reticulación que presentan y a la respuesta clínica que va a obtener el paciente. Basándonos en eso, tenemos el plurial Booster para ser utilizado en dermis superficial con una G' baja o una G' llamada grado número -1 según los nuevos estudios de reología que se presentan. El clásico con una G' grado 2 y el volumen con una G' grado 3, de acuerdo a los estudios reológicos que se le hacen a los productos antes de ser lanzados al mercado, conociendo que la reología es la rama de la física que estudia el comportamiento de los materiales en forma de geles cuando usted los somete a fuerzas para medir el módulo de elasticidad y para medir la resistencia a la compresión y la variabilidad que presentan en función a estos términos. Es un sistema que combina propiedades. Siempre hemos pensado que dependiendo del plano que nosotros utilicemos, pues el ácido hialurónico se comportará de manera distinta. No podemos pensar un booster a nivel óseo y no podemos pensar un volumen a nivel superficial. Es por eso que debemos conocer qué ocurre con cada producto. Una de las cosas que se ha podido demostrar es que al colocar un producto de ácido hialurónico pesado en un tejido óseo que sea de origen esponjoso, puede generar una reabsorción previa y eso está establecido por la fuerza que el producto genera hacia la superficie y por la respuesta que el hueso tiene al efecto compresivo. Se conoce y claramente está establecido que los pacientes que tienen una fuerza compresiva maxilomandibular muy fuerte experimentan reabsorción ósea prematura, es decir, se comienzan a perder las estructuras óseas por producto de la compresión. Eso no escapa a los materiales que nosotros colocamos en la faz. Tenemos que conocer esos materiales, al igual que la fuerza que utilizamos al colocarlo, como la fuerza que ellos generan en función de los estratos que quedan sobre ellos, generan una fuerza adicional que puede en algún momento cambiar la estructura radiográfica de nuestros pacientes, producto más que todo de la fuerza compresiva que ejerce el material. La técnica depende del plano, de la forma como depositemos el producto y de la colocación del mismo y con qué material vamos a utilizar. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Técnicas utilizadas para el sistema plurial. Vamos a hablar un poco de la clasificación, de definición y de producto. Hay una cita que me gustó de Kligman, 1983, que dice: nada penetra la piel libremente o fácilmente, pero todo puede penetrar en algún grado cuando se habla de liberación térmica sobre todo. Esta técnica tiene una referencia científica, Plurial Academy, hace un año exactamente, patrocinó un estudio que hicimos de los 3 ácidos hialurónicos para observar su comportamiento y para ver los resultados que se experimentaban en un grupo de pacientes, y lo publicamos en la revista Prime Journal, donde el título del artículo fue Lifting facial con Plurial System, y los resultados de la técnica fueron bastante agradables. Solo que después, con el tiempo, nosotros hemos hecho algunos cambios a la técnica para hacerla mucho más efectiva
en el tiempo y más duradera, no cambiando los productos, sino cambiando la colocación del producto y haciéndole un leve cambio a la, digamos, a la definición planar de la misma. Las técnicas de aplicación de productos como materiales de relleno tienen una clasificación. Se clasifican en preventivas y correctivas. Ambas son interdependientes de la inyección que coloquemos, del plano y del material que estemos utilizando. Y eso es importante saberlo para definirlas en un momento determinado. Las preventivas generalmente se hacen con plurial booster, dedicadas a la redensificación dérmica, rehidratación y basadas en principios alostáticos de adaptación y respuesta fibroblástica, en reubicación de líneas de Langer y de tensión natural, porque siempre estamos buscando esa respuesta natural que tiene el organismo ante la colocación de un producto. Eso es importante. Hablamos ya de procesos de liberación transdérmica en primer plano. Las correctivas tienen dos fascículos distintos, pueden ser simples y pueden ser compuestas. Las simples es cuando utilizamos un solo tipo de material para corregir en un solo tiempo. No significa que utilicemos un tipo de material, me estoy refiriendo a un solo ácido hialurónico para toda la cara, no. Me refiero a un tipo de reticulación, es decir, puedo utilizar solo volumen o puedo utilizar solo clásico, pero utilizo un solo tipo. Pero cuando hablamos de compuestas, hablamos de técnicas donde utilizamos 2 o 3 materiales de tipo ácido hialurónico, pero con diferentes grados de reticulación, donde lo que nosotros esperamos es una respuesta concomitante en un sistema donde uno se auxilie con el otro, es decir, esa capacidad de respuesta física que tienen los ácidos hialurónicos mecánicamente colocados se compensa y uno con otro se auxilia, es decir, cuando son colocados, ellos nos dan una respuesta favorable. Por eso, para que tengamos esa respuesta favorable, necesitamos entender parámetros geométricos, planos, puntos ceros, y los que son los pilares faciales, los algoritmos y las magnitudes, que son básicas conocerlas para la toma de decisiones de la colocación de este material. La técnica que utilizamos para esta pequeña conferencia, esta pequeña charlita con ustedes, es una técnica compuesta en un solo tiempo con 3 materiales, volumen, clásico y booster. Para esta técnica, ¿verdad? Nosotros, como veníamos hablando a ustedes, nos basamos en la respuesta o en los sitios de mayor sustentación, pero ósea. Ya aquí no vamos a tratar los ligamentos de retención. Los ligamentos de retención van a tener un trato secundario, pero nosotros nos vamos a basar en la respuesta ósea que realmente tiene el hueso cuando sufre alguna fractura. Es decir, los sitios donde la cara es más resistente a los golpes, llamémoslo así. En función anatómica, como me decía mi amiga Nancy, anatomista, llamados arbotantes faciales y geométricamente ubicados planos para que nosotros podamos, a partir de ellos, utilizar nuestras técnicas. La primera zona de colocación es a nivel óseo. Para ubicar nuestras zonas de colocación y para la necesidad que tenemos en la colocación de estos productos, y empezando desde gráficamente desde el tejido óseo hacia los más superficiales, nos ubicamos en la zona de los arbotantes faciales o los pilares faciales conocidos como pilares o arbotantes, que están en la zona de la cara externa de la cara, valga la redundancia, es decir, en mi zona 3. Vale destacar, y no venimos a dar una clase de anatomía aquí, solamente queremos hacer una discusión. Tenemos la unión del hueso maxilar con la parte transversal o posterior que nos daría la zona cigomática en todo el arco cigomático donde se unen ambos huesos. En esta área nosotros tenemos un hueso compacto, un hueso esponjoso, disculpen, pero de donde está la sutura hacia atrás tenemos un hueso compacto. Es decir, la resistencia de este tejido es menor a la resistencia de este tejido. Pero cabe destacar algo, la fuerza que se genera en esta área es una fuerza directamente proporcional, es absorbida por el hueso en esta forma, lo que evita que esta área sea susceptible a fracturas. Significa así que si es un área donde el tejido óseo es un tejido bastante resistente y donde tenemos la capacidad de absorber fuerza sin que se vea la alteración
de la estructura facial, nosotros pudiéramos utilizarla como punto de referencia para la principal colocación de nuestros materiales a base de volumen tipo facial. ¿Qué utilizaríamos en esta técnica? La ubicación del arbotante de la zona lateral y la zona cigótica, y viendo acá que se nos forma como un triángulo invertido. Ese triángulo invertido nos da 3 vértices que podemos ubicar a nivel facial y hacer la colocación del material volumen a nivel óseo, pero entendiendo algo importante. Para hacer esta colocación, tengo que tener clara la ubicación arbotante y tengo que entender que se me va a formar geométricamente un triángulo. Es decir, ¿cómo lo ubicaríamos? A partir de nuestros planos faciales. Tenemos el plano intercantal, luego tenemos el plano infraorbitario y luego tenemos el plano nasal. Cuando ubicamos estos 3 planos, y si lo vemos comparativamente acá, en donde tenemos esta estructura ósea al lado de la faz de un paciente, vemos cómo podemos dar 1 centímetro por fuera de la zona cantal, el punto 1 del primer arbotante, luego tendríamos la zona lateral, ¿verdad? 1 centímetro por debajo en el plano de la zona orbitaria, nuestro segundo arbotante, y nuestro tercer arbotante, 2 centímetros por debajo del arbotante del cigomático, que sería de la zona cigomática, que sería justo por debajo o lateral, justo por lateral donde está la fosa maxilar profunda. Y ahí colocaríamos nuestros 3 puntos iniciales, que si los unimos y vemos acá, nos dan geométricamente una estructura en forma de triángulo, donde las fuerzas se juntan para darle sustentación a la cara natural, pero a expensas netamente del tejido óseo. Luego nos vamos hacia la zona frontal, ¿verdad? Sabemos por anatomía la distribución de los arbotantes y sabemos que no solamente tenemos arbotantes, sino también tenemos vigas. Esas vigas, llamadas también sustentación horizontal, vienen dadas generalmente a nivel del piso orbitario o lateral, o digamos más hacia el piso orbitario por encima del espacio profundo, y lateralmente acá a la zona piriforme. Son las zonas donde mayor fuerza tenemos. Bueno, allí vamos a ubicar 2 puntos. Un punto en la zona central de la viga superior y un punto lateral a la zona piriforme. ¿Cómo los ubicaríamos? Los vamos a ubicar con nuestro plano horizontal, perdón, nuestro plano vertical que viene en la zona cantal interna, y lo hacemos coincidir con nuestro plano infraorbitario, nuestro plano subnasal y nuestro plano bicomisural. Tenemos una línea punteada acá. Esa línea punteada se refiere al plano, que es un plano, digamos, un plano menos visible, que es el plano orbitario, perdón, el plano pupilar. Este plano pupilar es extendido y justo donde el plano infraorbitario se cruza con el plano pupilar, justo en ese punto que es en la viga, tendríamos nuestra parte central para la colocación de esa magnitud, en este caso, utilizando Plurial Classic, magnitud pequeña, una magnitud de 0.1, ¿verdad? Y una magnitud más grande lateral al ala nasal en el arbotante justamente que va en la zona del espacio piriforme, donde vamos a colocar otro punto para hacerle sustentación al tejido óseo, hacerle sustentación a los tejidos en función del tejido óseo. La cantidad acá, ¿verdad? Nosotros tenemos 0.2 y 0.1. Luego nos quedarían 2.0 acá, ¿verdad? Dados por el canto interno del ojo y el plano subnasal y el plano bicomisural, donde realizaríamos 2 vectores ascendentes con 0.1 de Classic. Obviamente esto no va a nivel óseo porque aquí no tenemos un hueso donde podemos llegar. Estos son ya vectores porque magnitudes de este tipo van a nivel óseo, pero los vectores van en planos más superiores, en este caso a nivel del celular subcutáneo, porque estos son espacios muertos, para generar fuerzas que ayuden al arbotante superior, a lo que hemos colocado al arbotante superior, a elevar el tejido. De esa manera conseguimos una distribución de fuerzas mucho más apropiada. Por último, nos queda el bóster. ¿Cómo vamos a utilizar el bóster? El bóster lo vamos a utilizar de manera distinta. Para el bóster vamos a trazar planos, ¿verdad?, en toda la cara, tanto en sentido horizontal como en sentido vertical, y hacer cruzar los puntos cero
donde vamos a hacer pasar 3 vectores principales que le van a dar un recorrido completo a toda la zona donde está el arbotante lateral y el arbotante central. Esos vectores vendrían desde la comisura labial hasta la zona cigomática donde dejamos nuestros primeros arbotantes, donde dejamos nuestros primeros depósitos. Los 2 segundos se dirigen también hacia la zona cigomática, pero vienen con una sola entrada. Para realizar estos vectores utilizamos cánulas. Cánulas con un solo punto de entrada, preferiblemente cánulas número 22, con una longitud de 60 milímetros, un solo punto de entrada, bajando, haciendo coincidir el vector los puntos ceros que nos consigamos y crear esta técnica multivector con una sola entrada donde dejamos nuestro plurial búster en planos mucho más superficiales para crear una sustentación natural producto de la vectorización y la fuerza generada por los puntos ceros y además favorecer secundariamente los depósitos que hemos colocado a niveles más profundos. ¿De acuerdo? Entonces, comencemos viendo algunos casos, ¿verdad? Aquí tenemos una paciente con un grado de deflación grado 1, pero una lipomatosis regular grado 2, donde debemos observar la profundización de los surcos nasogénicos y además un desplazamiento anteroposterior de los panículos grasos. Pensamos, y esta técnica se basa en lo siguiente: si los ligamentos de retención ya tienen un peso acá y nosotros generamos un peso adicional sobre los ligamentos, pues probablemente el resultado no sea tan efectivo como trabajar sobre los arbotantes faciales y generar esa tracción natural que el paciente necesita cuando el hueso propiamente es el que nos está diciendo dónde es que están las zonas de mayor concentración de fuerza. Es decir, ahí es donde el hueso más estable es, donde si nosotros colocamos un material en esa área y lo dejamos en ese sitio específico, el hueso no va a sufrir cambios por compresión, el hueso va a permanecer estable. Entonces esa área va a permanecer estable y la sujeción de la cara por naturaleza va a ser mucho mayor. Aquí tenemos el inmediato después, ¿verdad? Después de haber colocado las zonas de sustentación arbotántica lateral y central y además haber hecho el sistema vectorial, mejoró enormemente todo lo que es el contorno facial y los tejidos se repusieron a su lugar de origen de manera natural. Luego, pacientes con un extraordinario cambio dérmico por producto de lipomatosis moderada, grado 2, y también tenemos una deflación, pero acompañada también de una pérdida ósea. Pacientes que han tenido pérdida ósea o pacientes que han sufrido algún proceso degenerativo como la osteoporosis. Nosotros tenemos que tomar en cuenta ese tipo de patología porque no podemos colocar presiones de tipo cargas sobre el tejido óseo que no está preparado para recibir esas cargas y que puede ser un tejido muy susceptible a esos cambios que podamos tener. Igualmente, tratamiento arbotántico lateral, arbotántico central y nuestros sistemas de vectores para conseguir este resultado. Adicionalmente, a esta paciente también se le trataron los labios secundariamente, pero el efecto más importante lo vemos acá en la recuperación de los tejidos y en la reposición natural de los tejidos a sus lugares iniciales, lo que nos hace ver enormemente el efecto que el hueso por naturaleza nos puede dar. Y debemos tomar en cuenta, para hacer estos procedimientos, estamos utilizando un sistema plurial nada más, un sistema, es decir, 3 ml de ácido hialurónico en diferentes reticulaciones. Pudiéramos pensar, imposible, no voy a conseguir ese resultado. No, porque nosotros no estamos volumizando, nosotros lo que estamos haciendo es utilizando 3 productos que radiológicamente tienen un comportamiento diferente y que ubicados en diferentes planos pueden correlacionar y sistemáticamente darnos un mejor efecto en función de la ubicación de fuerzas, que es lo que realmente nosotros queremos para este tipo de procedimientos. Igualmente, pacientes más jóvenes, donde buscan otro tipo de, digamos, de resultados. Pacientes que están empezando a ver algunos cambios, pacientes que quieren mejorar la posición de algunas estructuras. No necesariamente es una técnica destinada nada más para un proceso de envejecimiento, también la podemos hacer en pacientes un poco más jóvenes, pero que están comenzando con cambios importantes que podemos nosotros tratar de manera inicial. Igualmente, mismas cantidades, no hemos variado cantidades para esto. Tratamos los arbotantes laterales de la cara, los centrales, la viga infraorbitaria y lo demás son los vectores en planos más superficiales. Obviamente los resultados
son bastante agradables en pocos y cortos periodos de tiempo. En esta paciente que les estoy enseñando acá, tengo más o menos 2 meses de haber realizado el tratamiento y vemos cómo no solamente hay una armonización completa de los tejidos, sino también una redistribución de las fuerzas. A veces pensamos que utilizando más obtenemos mejores resultados, pero nos hemos dado cuenta que ubicando los materiales en lugares apropiados obtenemos resultados muy agradables y bastante lindos. ¿Dónde están las indicaciones de estos protocolos? Porque es importante establecer, ¿los puedo utilizar en todos los pacientes? Lamentablemente, no. Las indicaciones para esta técnica son pacientes con grado de lipomatosis 1. Obviamente, cargas pesadas no vamos a observar resultados inmediatos ni a largo plazo. Primero, tenemos que hacer otro tipo de tratamiento. Pacientes con grado de deflación 1 y 2. Hasta 2 podemos trabajar con grado de deflación con esta técnica. Pacientes con ritis de grado 1 y 2, pacientes con arbotantes localizados geométricamente, es decir, que no hayan experimentado un proceso de reabsorción ósea importante, donde nosotros no podamos identificar dónde están los planos de mayor concentración de fuerza. Pacientes con necesidades de redensificación dérmica en primer plano. También es importante tratar este tipo de pacientes. Las contraindicaciones, porque tenemos que tener claro, las técnicas que nosotros hacemos no son para todos los pacientes, no son para todos los casos. Esta es una técnica diseñada para este tipo de condiciones, pacientes con grados de lipomatosis posible que podamos obtener resultados como los vieron. Obligatoriamente tenemos que hacer tratamientos previos, tratamientos que ya van a estar sustentados científicamente, tratamientos que hay en la actualidad que todavía se pueden hacer, ¿de acuerdo? Pacientes con grado de deflación 3 y pacientes con ritis de grado 3, primero debemos hacer tratamientos previos para que secundariamente cuando nosotros apliquemos el sistema plurial, observemos los resultados importantes que nos da, pero en función de conocer que hemos tratado primero problemas previos que agravan la situación. Pacientes con pérdida ósea, está establecido. ¿Cómo sabemos nosotros que tenemos pacientes con pérdida ósea? Pacientes que tienen desgaste del músculo, perdón, del hueso mandibular, o que radiográficamente hemos observado que hay un desgaste condilio. Pacientes que tienen problemas de relación céntrica, es decir, problemas a nivel de funcionamiento maxilomandibular, está contraindicado realizar este tipo de tratamientos. Pacientes con pérdida de la dimensión vertical más de 2 y 3, está contraindicado. Debemos primero lograr una recolocación de la dimensión vertical para posteriormente realizar el tratamiento de algorítmico con los sistemas plurial. Pacientes que tengan problemas de disfunción temporomandibular, recomendamos primero, antes de nosotros realizar este tipo de procedimientos, hacer un tratamiento y reacondicionar el hueso mandibular para el hueso, digamos, la articulación temporomandibular, disculpen, para evitar complicaciones secundarias, porque está de más decir que todo lo que genere un peso va a generar un cambio articular y muchas veces ese cambio articular es inherente a los cambios que tenemos en el tercio inferior de la cara por posición maxilomandibular. Entonces tenemos que hacer una buena evaluación del paciente, por eso les decíamos que al principio es muy importante establecer los patrones diagnósticos específicos de los pacientes para evitar caer en cambios inapropiados que puedan a largo plazo no decir, ¿verdad? Porque por eso hacemos estos entrenamientos. Cuando nosotros damos estas técnicas, siempre les decimos, recuerden que los fracasos lo pensamos así, desde nuestro punto de vista. Los fracasos en los tratamientos generalmente no son culpa de la técnica, son culpa del mal diagnóstico que nosotros hagamos creyendo que todo lo que vamos a hacer en un paciente va a ser efectivo. Eso es bueno tenerlo claro para el momento de la toma de decisiones. Pero yo dejé este caso de último porque siempre me gusta decir que hay una excepción de la regla. ¿Cuándo yo puedo realizar un tratamiento algorítmico en una paciente con una lipomatosis importante? Es decir, es necesariamente, debo yo entender que cuando mis pacientes vienen con desplazamientos paniculopáticos importantes y cuando tengo peso, cuando tengo acúmulos, tejidos, ¿verdad? Y colapso del ligamento, debo previamente hacer un tratamiento previo
a lo que vamos a realizar, como les dije anteriormente. Hay muchos tratamientos para tratar la carga de peso. Y luego que nosotros modelemos ese peso, entonces nosotros trabajamos con nuestro sistema olímpico y créanme que los resultados son bastante agradables en cortísimos periodos de tiempo. Es decir, pacientes en este tipo, que ya es una paciente con una lipomatosis de grado 2 pasando a 3, podemos obtener con 3 ml de hialurónico resultados como estos, donde vemos nosotros la restitución de tejido a partir de lo que hemos llamado el sistema algorítmico plurial. Recordar siempre que nosotros tenemos en nuestras manos una cantidad de productos que son capaces de establecer una concordancia entre los resultados obtenidos y la colocación de los mismos. Recordar que nosotros estamos colocando materiales sobre tejido óseo. A veces, cuando hacemos la colocación de algunos materiales, olvidamos la respuesta del tejido óseo. Decimos, debo llegar al hueso, pero no recuerdo ¿qué me le puede ocurrir a este hueso si un material de alto peso molecular y de alta reticulación interactúa generando presión en zonas de tejido o de hueso esponjoso capaz de ser susceptible a cambios estructurales? Entonces, ¿en qué basaba esta técnica? Lo conversaba mucho con mi anatomista personal, ¿verdad? La doctora Nancy Díaz de Villabona, que trabajamos juntas, donde nosotros nos hemos abocado a estudiar todo lo que tiene que ver con la fuerza ósea que la cara experimenta en función de la retracción del tejido. Y créanme, es muy importante para todo esto leer también mucha literatura. Yo les recomiendo mucho leer la literatura del doctor René Lefort, donde él hace un análisis muy importante de todos los arbotantes faciales, hace muchísimos años, eso está establecido, y también la literatura con libros de cirugía cráneo maxilofacial que demuestran enormemente cuál es la mayor resistencia ósea que nuestra cara da de manera. No significa que no es esto como única herramienta, significa que es una herramienta adicional, significa que los estamos saliendo de pensar que únicamente voy a obtener resultados tratando ligamentos de retención. Recordemos, ¿dónde está el ligamento? Y recordemos el grupo ligamentoso, cómo se clasifica. Eso es importante conocerlo. El grupo ligamentoso facial se clasifica en verdaderos y falsos. Eso está establecido. ¿Dónde están los verdaderos? Sujetos a hueso, los falsos más superficiales. La interrelación, la biomecánica de todo el tiempo no podemos cargar a los ligamentos, no podemos darle a los ligamentos eso, porque digamos, puede ser contraproducente. Y recordemos, hay ligamentos o existen ligamentos muy cerca de arbotantes faciales. Eso es cierto, pero también hay ligamentos que no tienen relación con los arbotantes. Entonces, no todo el tiempo podemos cargarlos porque contraproducentemente podríamos tener resultados no apropiados. Vale la pena destacar también la importancia que tiene el conocimiento del material que estamos utilizando. Plurial se ha esmerado durante muchos años en realizar productos de primera línea. Yo pienso, entre mi experiencia, los productos que he utilizado, uno de los más estables, tanto física como funcionalmente, es el sistema plurial. Tenemos evidencia científica publicada. No estamos hablando, ¿verdad?, de que el producto pueda servir, porque me parece que puede servir, no. Ahí está la evidencia científica que demuestra con hechos cómo tenemos un sistema que se interayuda, es decir, nuestro volumen ayuda a nuestro Classic y nuestro Classic a la vez ayuda a nuestro Booster. No significa, doctores, que no pueda utilizar un solo producto, es decir, yo puedo utilizar un solo producto, si necesito solo volumen, si necesito solo Classic para indicaciones performance, o si voy simplemente a hacer una redensificación dérmica en primer plano. No, los puedo utilizar perfectamente, pero nos hemos dado cuenta que utilizándolos en conjunto los resultados son superiores, porque uno auxilia al otro, y ese es el objetivo de utilizar materiales que ayuden en función del tiempo a crear elementos llamados scaffolds o andamios para sustentación y regeneración de los tejidos en función de la naturaleza facial. Como conclusiones, el sistema plurial puede ser colocado en una sola cita y dosificado
Si vimos las dosificaciones, y discúlpenme si alguna se me pasó por allí, ¿verdad? Si vimos las dosificaciones, nosotros podemos dosificarlo y perfectamente calcular cuánto vamos a utilizar de un lado y de otro. El sistema plurial, debido a sus características reológicas, mejora los resultados. Obviamente, la reología, bueno, volvemos a retomar un poco de lo que hablamos al principio, es esa ciencia que estudia el fenómeno de comportamiento de los geles en función a la presión y a lo que los exponemos cuando son colocados en un sistema como el facial. La durabilidad es superior, olvidé comentarles la durabilidad. Estos son tratamientos que repetimos una vez al año. Todos los que ustedes vieron allí, los repetimos una vez al año. Obviamente pudieran ustedes decir, bueno, pero yo puedo utilizar un volumen luego, más tiempos posterior, 16. No, este protocolo es para una vez al año, el paciente asiste a la consulta y repetimos nuestro sistema una vez al año con las mismas dosificaciones para mantener un protocolo de tratamiento apropiado. La utilización del sistema no limita el uso de cada uno por separado, y así, si así lo ameritase el caso. Por ejemplo, yo puedo tener mi paciente y verlo al año, y al hacer mi análisis clínico me doy cuenta que mis arbotantes laterales están estables, pero lo que necesito es tratar mi arbotante central y mi viga. Entonces solamente trabajo con el producto con el que trato el arbotante central y la viga. Y luego trabajo con el búster, que es para esa redensificación vectorial que nosotros logramos. Es decir, todo dependerá de lo que amerite el caso. Lo que sí vale la pena recordar aquí es que es un sistema algorítmico que en el momento de ser colocado siempre es compuesto, porque siempre vamos a usar dos materiales, y que en el momento de la colocación podemos ver inmediatamente los resultados siempre y cuando el paciente cumpla con las indicaciones clínicas. Nuevamente, entender muy bien los patrones diagnósticos, saber cuáles son los patrones diagnósticos y entender que basados en el diagnóstico final que nosotros tengamos, tomaremos la decisión de tratamiento que vamos a utilizar. Nosotros con esto, ¿verdad? Nos despedimos, les doy las gracias a todos por haberme escuchado principalmente y sacar un poquito de tiempo para escucharme, a mi Casa Plurial y a Óptica de Ortopedia de Chile por haberme prestado su apoyo. Redes sociales las tienen allí, @doctora G. Velasco. Mi correo electrónico está al principio de la diapositiva. Mis amigos de Plurial tienen la venia para darles a ustedes la presentación si así quieren, para que la vean un poco más profunda, y yo sigo a su disposición para cualquier cosa que les pueda atender. Muchísimas gracias.